Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Bueno, después de la intervención de mi compañera Angelina Costa, que ha explicado claramente la importancia de la Biblioteca Nacional y la decepción que tenemos con esta ley, que no está a la altura del papel fundamental que debe jugar la Biblioteca Nacional en este momento, voy a pasar a desgranar, en nuestra opinión, sobre los distintos aspectos de esta ley a través de su articulado. Habla en el artículo 1 de la ley sobre la naturaleza de la Biblioteca Nacional y sobre dos aspectos que nos parecen fundamentales. Por un lado, que la Biblioteca Nacional sea el centro depositario del patrimonio bibliográfico y documental español que se produzca en cualquier tipo de soporte o medio. Es fundamental que para cumplir con esto se dote a la biblioteca de todos los recursos necesarios. Hay que recordar que en la era de la información se han multiplicado las posibilidades de edición de libros, principalmente a través de la edición digital. Pero es que además hoy hay que incluir una nueva modalidad que está tomando cada día más valor, como es la autoedición, y que debemos dar respuesta a esta producción cultural que hoy se está obviando en la propia biblioteca. Por otro lado, la necesidad de convertir el acceso a la cultura a todos los ciudadanos como una norma fundamental. No voy a entrar a debatir sobre si la Biblioteca Nacional ha de ser solo para investigadores o se ha de permitir que el público general pueda acceder a la misma. Pero sí que voy a poner en valor el trabajo que realizó Rosa Regás como directora de la Biblioteca Nacional para abrir esta a la ciudadanía, para acercar nuestro fondo cultural más preciado a todos y a todas. Hoy la Biblioteca Nacional es más accesible a toda la ciudadanía y, sinceramente, debemos felicitarnos por esta circunstancia. El régimen jurídico que otorgamos a la biblioteca con esta ley y tal como se refleja en el artículo 2 ha de servir para ponerla no solo en valor, sino que además ha de configurarse como un instrumento que otorgue mayor capacidad de desarrollo a la Biblioteca Nacional. Respecto a los fines y las funciones que se establecen en el artículo 3, he de agradecer la voluntad de la señora Salmones, ponente de esta ley, por intentar llegar a un acuerdo con una enmienda transaccional, que ya le adelanto que admitiremos, que mejora y complementa el articulado inicial. Aprovecho también este momento para agradecerle que el nuevo texto que nos remite a la ponencia, donde se elimina todo el lenguaje sexista y vamos a una relación mucho más acorde con los principios de igualdad entre hombres y mujeres. Quiero destacar que dentro de las funciones que ha de desarrollar la Biblioteca Nacional es necesario el liderazgo que debe de ejercer la institución como coordinadora y colaboradora dentro de todo el sistema de política bibliotecaria española. Es fundamental que la Biblioteca Nacional actúe como elemento aglutinador que facilite las sinergias entre las distintas bibliotecas, ya sean universitarias, autonómicas o locales. La Biblioteca Nacional ha de situarse en la cúspide del sistema, desde la colaboración y cooperación necesaria con todos los sectores y elementos del sistema bibliotecario español. Solo desde la Biblioteca Nacional podremos encontrar espacios de diálogo y trabajo coordinado entre las distintas administraciones. El capítulo 2 de la ley establece la organización y funcionamiento de la Biblioteca Nacional. Observamos algunas novedades que nos parecen correctas. Por un lado, elevar el patronato a órgano rector y la creación del comité científico y el comité de dirección nos parecen interesantes. Dos apreciaciones. La composición del Real Patronato se deberá desarrollar en el futuro estatuto. Sí que pedimos que aquellas personas que sean miembros del mismo tengan la capacitación y la idoneidad para el desempeño de las funciones que tienen encomendadas la biblioteca. Hemos conocido últimamente cómo la elección de personas sin capacitación para órganos de dirección o de representación no solo no beneficia a la institución, sino además que perjudica el buen trabajo de muchos profesionales. No podemos admitir que vuelvan a repetirse situaciones como la que hemos vivido en que generan estupor y desafección en la ciudadanía. Las instituciones no pueden convertirse en el cortijo de nadie y mucho menos del partido del Gobierno. La ciudadanía nos exige que las instituciones estén aquellas personas que mejor representen los valores de una democracia representativa. Por ello, además de la transparencia en la elección, se ha de exigir el rigor de la elección de las personas que demuestren capacidad, idoneidad y mérito. Creo que estos valores son aplicables a todas aquellas personas que han de ser designadas para desarrollar los fines y principios de la Biblioteca Nacional en cada uno de sus órganos. El artículo 11 de esta ley hace referencia al personal de la Biblioteca Nacional, que también ha comentado mi compañera Costa. Posiblemente uno de los nudos gordianos del futuro de la institución. Hay que terminar con el régimen de contratas y subcontratas que hoy tiene la Biblioteca Nacional y que esta ley ha de servir de punto de inflexión al respecto. Hoy ya no tiene ningún sentido la externalización de algunos servicios nucleares de la Biblioteca Nacional. Pero no solo esto, la operatividad de disponer de servicios externalizados y personal funcionario en la casa
hace que sea inviable el poder desarrollar proyectos serios. Por eso solicitamos al Gobierno que, si verdaderamente cree en la importancia y futuro que tiene la Biblioteca Nacional, presente un proyecto de reconversión de los actuales servicios ligados a la consecución de los fines de la biblioteca en servicios cubiertos con personal funcionario. Sin duda, será necesario elevar o eliminar la tasa de reposición para que la Biblioteca Nacional cuente con los recursos humanos necesarios para afrontar los retos del presente y los proyectos del futuro. También ligado a los recursos humanos, el otro gran elemento que ha de contar la Biblioteca Nacional es recursos económicos suficientes, no solo para funcionamiento ordinario, que creemos que está bajo mínimos después de los recortes de los últimos años, sino para afrontar los nuevos fines que esta ley le otorga cuando se apruebe definitivamente. Dos elementos nos sorprenden del artículo 14. El primero, cuando dice que las consignaciones presupuestarias que tuvieran asignadas en los presupuestos generales del Estado, y la segunda, la referencia al apartado G a los ingresos por mecenazgo. Desarrollo estos dos conceptos. La mayoría de dotación presupuestaria con la que contó la Biblioteca Nacional fue en el año 2009 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, donde el presupuesto se elevó a 53 millones de euros. Ahora estamos en un presupuesto de 29 millones de euros, es decir, 24 millones de euros menos, pero lo que es más duro es que esta reducción ha ido principalmente al capítulo de inversión, que hoy está bajo mínimos, cerca de los 5 millones de euros. En su etapa de gobierno, incluso en este año que ustedes hablan de recuperación, han seguido reduciendo el presupuesto de la Biblioteca Nacional. Un mal ejemplo para querer venir ahora aquí a decir que la Biblioteca Nacional es muy importante. Les voy a poner otro ejemplo. Último año de Aznar como presidente del Gobierno en el 2003, por cierto, con mayoría absoluta. Presupuesto de la Biblioteca Nacional, casi 36 millones de euros. Primer año del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Presupuesto de la Biblioteca Nacional, 40 millones de euros. Es decir, algo más de 4 millones de euros en un solo año. Por cierto, sin mayoría absoluta. Las prioridades de las políticas se demuestran en los presupuestos y ustedes nos las dejan muy claras. No les interesa la cultura. Segundo tema, el mecenazgo. Bueno, esto suena a chiste de mal gusto. Durante la anterior legislatura, el diputado Lasalle exigió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero una ley de mecenazgo como un instrumento fundamental para el futuro y sostenibilidad económica de la cultura en España. Ahora, como secretario de Estado de Cultura, el señor Lasalle ha cosechado su segundo fracaso personal. El primero, sin duda, ha sido la Ley de Propiedad Intelectual, que no ha conseguido el consenso que siempre había reclamado el anterior Gobierno socialista. El segundo, no conseguir ya no el respaldo de otros grupos para que se apruebe esta ley, sino que tan siquiera ha conseguido el respaldo de su Gobierno al que él representa. Dos fracasos personales que lo paga todo el mundo de la cultura. Otra de las novedades que encontramos en la ley es la participación en sociedades y fundaciones que establece el artículo 16. Sinceramente, me parece una idea interesante. Eso sí, con medida. Siempre que estas alianzas supongan poder contar con más recursos económicos y sin perder los valores y fines que deben blindar la institución. Solo en estas circunstancias nos parece bien. Por último, me referiré a las dos disposiciones finales, a la tercera sobre el plazo de aprobación del estatuto y a la cuarta sobre el no incremento de gasto. En los dos casos hemos presentado enmiendas. Hacer una ley para otorgar más capacidad a la Biblioteca Nacional y que esa misma ley establezca limitar el incremento de dotaciones es como salir a correr con los pies atados. Nos parece inadmisible que después de recortar más de 14 millones de euros en 2 años a la Biblioteca Nacional, ahora, además, mediante esta ley, corten su progreso de mejora y de crecimiento. Creo que esto demuestra un desinterés por esta institución tricentenaria. Igualmente, no compartimos que se tenga que establecer un año como el periodo para la aprobación del estatuto que desarrolle esta ley. En ese sentido, hemos planteado una enmienda para que se reduzca a 6 meses, que la señora Betina me hablaba de hacer una enmienda transaccional que aceptaremos. Es importante que cuanto antes, repito, cuanto antes, se concluya el proceso de desarrollo de la Ley de Biblioteca Nacional. Permítanme, antes de concluir, que realice una serie de agradecimientos sinceros a las personas con las que he tenido oportunidad de hablar en estos meses y a las que debo gratitud por sus explicaciones y aportaciones para entender esta ley y para trabajar por esta ley. Quiero dar las gracias a 3 ministras, a la ministra Carmen Albors, a la ministra Carmen Calvo y a la ministra Ángeles Sinde, con las cuales he hablado con las 3 para entender esta ley y entender la importancia de la Biblioteca Nacional, a las directoras, a Gloria Pérez Salmerón y a Ana Santos, la actual directora, que también quiero agradecerle su colaboración para enseñarnos, explicarnos cómo funciona la Biblioteca Nacional y para darnos su opinión. Y también, permítame,
que dé las gracias a una plataforma digital, a quorum.org, que me ha permitido contactar con la ciudadanía para escucharles, oír a la ciudadanía, poner este debate también con los ciudadanos y a través de esa plataforma de comunicación con la ciudadanía que puedan participar y que hoy también su voz se escuche en esta ley. Concluyo, señor presidente. Como ha dicho mi compañera, creo que la Biblioteca Nacional es una de nuestras grandes instituciones, una institución tricentenaria, que esta ley se queda corta, que perdemos una oportunidad de hacer una gran ley, pero a pesar de ello vamos a votar a favor porque creemos y entendemos que las grandes instituciones de este país necesitan leyes que les den más autonomías. Y esperamos, deseamos, y en eso también colaboraremos, en que el Estatuto desarrolle esta ley cuanto antes y, sobre todo, ponga en valor y siga trabajando para que el futuro de la Biblioteca Nacional sea todavía más esplendorosa que hasta ahora. Gracias.